tema de la urea, la relación que tiene la urea con el catabolismo de proteínas y de aminoácidos, o sea, las proteínas, ya bien sea aquellas que ustedes ingieren o las proteínas que requieren ser catabolizadas porque han cumplido su tiempo de vida media, porque han cumplido su función, pues ambas, la que usted ingiere y la que es catabolizada a nivel intracelular, terminan produciendo aminoácidos libres, ¿verdad? En el caso de la que usted ingiere, pues ese proceso de catabolismo ocurre fundamentalmente en el estómago y el intestino delgado. En el caso del estómago, la pepsina es una proteasa fundamental, una proteasa que funciona a pH bastante bajo, pH 2, un pH muy ácido, y ese pH muy ácido permite dos cosas: que las proteínas que usted ingiera se desnaturalicen por efecto del pH. Ustedes saben que el pH es un agente desnaturalizante, altera sobre todo las interacciones iónicas y provoca la pérdida de los niveles de organización secundario, terciario. Eso hace que la proteína que usted ha ingerido se desnaturalice, y de ahí la pepsina se encarga de hidrolizar enlaces peptídicos. Luego ese hidrolizado de proteínas accede al intestino delgado, y otras proteínas de origen pancreático como la tripsina, la quimiotripsina, por ejemplo, completan el proceso de degradación, y eso acumula una determinada cantidad de aminoácidos que pasa al epitelio intestinal y de ahí a la sangre. Eso genera aminoácidos. ¿De qué otra manera usted genera aminoácidos? Bueno, las proteínas que están dentro de sus células, no la que usted se comió, la que ya es una proteína de su célula, proteínas que tienen función estructural, enzimática, la que sea, la proteína que sea, tiene un tiempo de vida media. Hay un momento en que ya deja de ser útil, o en el momento que se sintetizó tiene un defecto estructural, o simplemente ya no es funcional, porque, por ejemplo, se me ocurre que la exoquinasa fosforila glucosa, pero si ya usted no está incorporando glucosa a la célula porque está, no sé, porque terminó la ingesta y usted no tiene más glucosa que fosforilar, la exoquinasa no es útil. Entonces, todas esas proteínas, la gran mayoría, van al sistema de ubiquitinación, se ubiquitinan, que es como marcarlas para morir, y de ahí van al proteasoma. Y en el proteasoma hay una actividad de proteasas que degradan la proteína y generan aminoácidos. Todos estos aminoácidos, si son útiles, o sea, si sirven para sintetizar proteínas nuevas, o si hacen falta, quiero decir, si hacen falta para sintetizar nucleótidos, bases nitrogenadas, o sea, compuestos nitrogenados en general, o sea, estos aminoácidos se van a usar. Pero si usted no los necesita porque la situación de su célula o de un determinado tejido no requiere más aminoácidos, pues ellos no se acumulan, ellos se degradan. ¿Cómo se degradan? Bueno, a dos niveles. Hay una degradación que incluye el esqueleto carbonado. Los carbonos se reutilizan en el metabolismo energético para sintetizar otras moléculas. De pronto van al ciclo de Krebs, van a la gluconeogénesis si es que hiciera falta y si están en el hígado, lo que sea. Esos son los carbonos. Pero el nitrógeno, que es el que es importante aquí para lo que nos interesa en este laboratorio de la semana 5, el nitrógeno va a ser desechado, y ese desecho tiene que ver justamente con el procesamiento del nitrógeno, bueno, de los grupos amino a nivel hepático. En el hígado está esta ruta metabólica peculiar que ocurre en el hígado, que es el ciclo de la urea, ocurre entre citosol o citoplasma y matriz mitocondrial. O sea, ocurre en ambos compartimentos celulares, y a la matriz mitocondrial específicamente van a empezar a llegar aminoácidos como alanina, glutamina, glutamato. No es cualquier aminoácido. Estos que menciono van a llegar portando el grupo amino de otros aminoácidos. O sea, en las diferentes células ocurre transaminación. Los aminoácidos que van a ser catabolizados liberan su grupo amino, se lo transfieren a esqueletos carbonados como el piruvato, que recibe el grupo amino y se convierte en alanina, por ejemplo. El más simple ejemplo. Esa alanina viaja al hígado, porque el grupo amino solo por la sangre no puede ir, viaja en forma de aminoácidos como alanina, y una vez en el grupo amino, y una vez en el hígado, en el hepatocito, ingresa a la matriz mitocondrial y se activa el ciclo de la urea. Se forma carbamilfosfato, y de ahí el ciclo de la urea continúa. Es un proceso que ocurre, como ya dije, en dos compartimentos celulares. Incluye la generación o participación de aminoácidos no convencionales como ornitina, citrulina, y esos aminoácidos no convencionales, junto con otros como la arginina, el ácido aspartico, completan la formación de la urea. Y esa urea luego va al riñón, y se excreta. Bien, todo esto que estoy diciendo, de paso, también ayuda para el examen de teoría, porque todo lo que he dicho es de teoría. Correcto. Entonces hay un... Dime. Los dos espacios eran matriz mitocondrial y creo que uno más dice, ¿no? Y citoplasma, sí, o citosol, como le quieras llamar.
Claro. Entonces, en la matriz comienza el proceso, porque en la matriz, a la matriz mitocondrial llegan los aminoácidos, liberan el grupo amino, y ese grupo amino se une a dióxido de carbono y se forma carbamilfosfato. ¿Bien? Y de ahí comienza el ciclo de la urea. Entonces decía que todo esto es útil igual desde el punto de vista teórico y conecta el catabolismo de los aminoácidos con dos órganos muy importantes. El hígado, donde se fabrica la urea, y el riñón, donde se excreta. Y precisamente como esos dos órganos son muy importantes en la excreción de los grupos amino, pues fallos en esos órganos provocan trastornos en los niveles de urea en sangre, en la concentración. Y aquí estoy un poco ya conectando con el laboratorio. Si usted tiene un problema hepático, una cirrosis, un trastorno, una insuficiencia hepática y no funciona bien el ciclo de la urea, pues los niveles de urea en sangre van a disminuir. Claro, usted tendrá problemas con el catabolismo de los aminoácidos, esa es otra historia, pero la urea en sangre disminuye porque el hígado, que es el que la fabrica, no la puede fabricar. Eso es si usted tiene un problema hepático. Al revés, si el problema suyo es renal, pasa lo contrario, porque lo que no ocurre es que usted no puede excretarla, o sea, lo que ocurre, perdón, es que usted no puede excretar bien la urea y se acumula. Entonces, si el hígado falla, hay menos urea en sangre. Si el riñón falla, hay mucha urea en sangre. ¿Qué otros eventos pueden provocar cambios en los niveles de urea en sangre? Bueno, en primer lugar, uno muy simple, que es un proceso fisiológico, y es que usted coma mucha proteína. Si usted ingiere mucha proteína, si usted va a la cuadra de Salvador y se come un bistec de este tamaño, pues va a tener una carga enorme de aminoácidos. No todos los va a necesitar y por lo tanto, o sea, de proteínas y luego aminoácidos, no todos los va a necesitar y los va a excretar. Bien, entonces tendrá urea en sangre elevada y en la orina, obvio también, porque es donde se excreta. Ese es un tema fisiológico que eleva la urea en sangre. Un tema fisiológico que reduce la urea en sangre es que la señora, por ejemplo, está embarazada. Si una señora está embarazada, las proteínas y aminoácidos de ella no solo son útiles para ella, sino para el bebé. Y como son útiles para el bebé, se van a usar en el organismo y se va a excretar poca urea. Entonces, fisiológicamente hablando, si usted come mucha proteína o si la señora está embarazada, la urea en sangre, si come mucha proteína, sube y si está embarazada, disminuye. ¿Qué otros temas patológicos se incorporan al tema de la urea? Por ejemplo, aumento de urea puede ser una persona que tenga hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque si tiene hipertiroidismo, está catabolizando mucha proteína, está degradando proteínas y aminoácidos y eso lleva a que haya mucha urea porque se liberan muchos grupos aminos que van al hígado y se forma urea. O sea, catabolizar por hipercatabolismo, un catabolismo anormal producto del hipertiroidismo, lleva a incremento de urea. ¿Qué más incrementa urea? Por ejemplo, una persona que tenga sarcopenia. Sarcopenia es la sustitución de la masa muscular por tejido graso. Eso cataboliza mucha masa muscular. Eso puede ocurrir en un adulto mayor, una persona con una patología, un cáncer avanzado que degrada masa muscular por diferentes fenómenos, y eso lleva a que haya demasiado catabolismo de proteínas y pueda aumentar la urea. También un diabético, por ejemplo, una persona que no esté diagnosticada, que tenga una condición de diabetes no diagnosticada o que esté diagnosticado pero no tenga un buen tratamiento, pues esa persona no va a usar adecuadamente la glucosa y usará métodos alternativos energéticos para obtener energía. Las grasas, obviamente, y proteínas. Si usa demasiada proteína, obvio que se va a producir urea porque va a estar, catabolizando proteínas. Eso va a aumentar la urea en sangre. ¿Bien? Y una persona que tenga al revés, no es que coma mucha proteína, sino que tenga una dieta muy pobre en proteínas, porque simplemente no tenga acceso a la proteína, o una persona que tenga un trastorno gastrointestinal que le afecte la ingesta, no la ingesta, sino la incorporación, la absorción de aminoácidos, una enfermedad, no sé, inflamatoria del intestino crónica, enfermedad de Crohn u otro inflammatory bowel disease, que son procesos inflamatorios intestinales que dañan la ingesta, no la ingesta, perdón, la absorción de los aminoácidos y eso puede provocar que la urea disminuya. ¿Por qué? Porque si usted tiene poco aminoácido, lo que tiene lo va a usar para sintetizar proteínas o para sintetizar bases nitrogenadas, no lo va a excretar. Entonces, cuando usted piensa en urea, tiene que pensar en proteínas y aminoácidos que están siendo catabolizados, degradados, es lo primero, y tiene que pensar primero en hígado y riñón. Esos dos órganos son fundamentales porque el hígado la fabrica y el riñón la excreta. Bien, entonces desde el punto de vista conceptual, esos fenómenos condicionan, ya bien sea fisiológicos o patológicos, condicionan un trastorno en la urea en sangre, en la concentración.
Ahora, más allá de eso, la práctica de laboratorio fue muy sencilla. Simplemente era detectar urea en sangre y obviamente usando un patrón o un estándar, como se llama, un estándar para determinar absorbancia. Ustedes simplemente determinaron con la concentración, perdón, con la concentración del estándar, y la absorbancia del estándar, uy, discúlpenme, pero no sé por qué siempre me pasa esto, con absorbancia del estándar y la concentración de la muestra. Con absorbancia de la muestra, ustedes determinaron aquí con este dato el factor de calibración y con la absorbancia de la muestra calcularon la concentración de la muestra. Nada más. Eso es factor de calibración por absorbancia de la muestra. Y con este dato calculan concentración. Si está entre 10 y 50 miligramos por decilitro, es un valor normal. Por encima de 50 hay uremia, por debajo de 10 hay un trastorno, hay un problema de concentración de urea, está muy baja, que como digo puede ser o porque tenga una desnutrición o porque esté embarazada, por ejemplo, es posible. Bien, entonces estos dos valores entre 10 y 50 miligramos por decilitro. En el laboratorio también calcularon, que de hecho no hubo que usar un estándar diferente ni nada, solo calcularon el boom, que es como el nitrógeno ureico, que es como decir, la urea, si ustedes ven la estructura de la urea, tiene nitrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno, o sea, tiene oxígeno no tiene, carbono, nitrógeno, hidrógeno, digamos. Pero no solo no es nitrógeno puro, digamos, ¿no? No es nitrógeno puro, tiene otros átomos. Bueno, el boom es como cuantificar de ese contenido cuánto es nitrógeno. Y en el caso del boom, digamos, como decía, pueden hacerlo matemáticamente dividiendo la concentración de la urea entre un valor que es 2,5 más o menos, alrededor de 2,5, no recuerdo exacto el dato, o lo que hicieron en el laboratorio, en vez de dividir este número, lo que usaron fue el mismo estándar, pero la concentración del estándar era menor. Por ejemplo, la concentración del estándar de urea era, si no recuerdo mal, alrededor de 66 miligramos por decilitro, o 60, perdón, 60. Y la concentración del boom, que es el nitrógeno contenido dentro de la urea, era 33, si no me equivoco. Entonces lo que hicieron fue el mismo cálculo, pero donde dice concentración de estándar, en vez de poner 60, pusieron 33, nada más. Luego, otros detalles técnicos. Bueno, esta es una técnica colorimétrica, cuantitativa. Necesitan un espectrofotómetro para cuantificar la absorbancia. Incluso también se puede usar baño de María para atemperar la muestra, porque usualmente a 37 grados la reacción ocurre más rápido. ¿Y por qué ocurre más rápido a 37? Por una razón obvia. Y es que estamos hablando de un proceso enzimático en el cual la urea es transformada en amonio y ese amonio es el que provoca la reacción con otros reactivos del sistema, del estuche de reactivos. Esa reacción es la que genera el compuesto coloreado. O sea, en rigor, nosotros no cuantificamos, directamente urea. La urea no tiene color. Usted transforma la urea con la ureasa, aparece el amonio y ese amonio interactúa con dos reactivos del sistema y esa reacción provoca la aparición del compuesto coloreado. En esa práctica, si no me equivoco, es donde se prepara un reactivo de trabajo primero. Me parece que sí, tú preparas un reactivo de trabajo mezclando dos de los reactivos del estuche, el 1 y el 3, lo mezclas en una proporción que te dice el propio, el inserto, lo mezclas y una vez mezclado lo añades, le pones la urea y no ocurre reacción porque ahí no está el reactivo que interactúa con el amonio y después cuando añades el reactivo 2, pues aparece el color. Entonces, nada, así funciona, es muy simple la técnica realmente y lo que pueden esperar en un laboratorio, en una pregunta, asumo yo, si fuera yo el que estuviera diseñando el examen, obviamente serían valores de concentración de estándar, absorbancia de estándar y de muestra para que calculen la concentración de la urea y después valoren en base a esa concentración qué impacto, o sea, qué significa en términos clínicos. Si es que la persona tiene algún trastorno, también pueden, obviamente, leyendo el enunciado, saber si es que la persona ya tiene un problema renal y se está haciendo un seguimiento, o si es una persona con un problema hepático, o si es una persona sana que simplemente se está haciendo un estudio de la urea en sangre, porque está haciéndose un estudio general, como puede ser un chequeo médico ocupacional, qué sé yo. En base a eso, usted valora si los niveles de urea que ha detectado pues son normales o no. En fin, no sé exactamente qué otra duda pueden tener con este tema, no se me ocurre, pero ya digo, con esto que conté de paso les sirve para la teoría, ¿no? Para el examen de teoría, ¿no? ¿Tienen alguna duda concreta sobre este laboratorio? ¿Algo más que quieran que yo diga? La persona que me pidió, por favor.
Ya. ¿Quedó claro? ¿No tienen dudas? Yo lo repito lo que necesiten. Disculpe, buen día, Sí. profesor. ¿Puede aclarar sobre en el caso en el que puede usar uno la concentración tanto de urea como del, en qué caso se daría eso? Discúlpame, no te entendí la pregunta. Discúlpame, repite. Usted mencionó tanto la concentración de urea como la concentración de Boone. Ah, sí. ¿Podría haber una pregunta, o sea, cómo sería una posible pregunta donde podrían darte las dos y dependiendo del caso se deba usar solo uno? Bueno, a ver, podría ser simplemente como te digo, suponte que quieran que calcules los dos valores. Lo primero es que la ecuación no cambia. Concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar es concentración de muestra sobre absorbancia de muestra. Ahí no hay misterio, nada cambia, nada es diferente. Lo único que la concentración del estándar tienes que poner en un caso la del estándar de urea, que normalmente es 60 y pico, y en el otro la concentración del estándar de Boone, que ya te digo, puede venir en el mismo botecito. O sea, que normalmente es 30 y pico, aunque sea 33. O sea, no hay misterio en términos de la ecuación, nada. Yo entiendo que tu pregunta es, profe, suponiendo que me den todos los datos, ¿cómo yo interpreto que me están pidiendo uno u otro? Ah, pues es muy simple, te dirán, indique si hay un mayor, si los niveles de urea en sangre son normales o no. O sea, no entiendo qué otra pregunta te pueden hacer, o que te pregunten, evalúe si los niveles de nitrógeno que están siendo catabolizados, y ahí, bueno, ya si te dicen nitrógeno, vas más a lo del boom. Pero en términos de prácticos, de calcular algo, pues no hay misterio ninguno. Es la misma ecuación. Lo único que la concentración del estándar será un valor para la urea y un valor para el boom. Como te digo, incluso aunque no te den el boom, aunque no te den este valor de estándar, si tú calculas el de urea, usando el estándar de urea, una vez que tú tienes la concentración de urea, tú la divides aproximadamente por 2, no me acuerdo si es 2,2 por ahí, el número, eso está en el PPT, y eso te genera el valor de boom. O sea, no tendrías ni que, en rigor, ni que tener este dato. Bien, pero en cualquier caso, ¿cómo saber que me piden uno u otro? Bueno, te lo van a decir. Evalúe cómo está la urea o evalúe cómo está el nitrógeno ureico. Entonces, no sé exactamente, qué duda tienes en ese sentido. ¿Te quedó claro? Sí, profesor. Muchas gracias. Ya, perfecto. Profesor, aparte de pedirnos calcular, al menos en este tema sobre urea y Boole, ¿qué otro tipo de preguntas más podría haber aparte de esos dos? Bueno, como les decía, eso depende del enfoque que le dé el profesor. Lo que se ha pedido, que eso siempre es así, eso no es nuevo, es que siempre sean preguntas que tengan una situación problema, ¿no? Con un enfoque clínico, pero una situación problema. Entonces, como te decía, una pregunta puede ser tan simple como, a continuación se muestran los resultados de un análisis clínico de 3 personas, 5 personas, 2 personas, y donde se determinó la concentración de urea. O sea, donde el ensayo consistió en determinar urea. Estos son los resultados. Diga cuál de estas 2 personas tiene un problema hepático y cuál tiene un problema renal. El que tiene el problema hepático es el que la urea está baja. El que tiene el problema renal es que está alta. Ya. O un niño desnutrido está viéndose con un profesional o con un equipo multidisciplinario que incluye médicos, nutricionistas, bla, bla, bla. Después de 6 meses de tratamiento y de ajuste en su dieta, va a revisarse y se evalúa los niveles de urea. Diga si el tratamiento fue útil. Si usted calcula la urea y los niveles son normales, sí, el tratamiento fue adecuado porque los niveles de urea son normales. Si los niveles de urea están muy bajitos, no sigue teniendo un problema el niño porque la urea es muy baja, lo que significa que la ingesta de proteína no está siendo adecuadamente incorporada y por lo tanto los niveles de urea están muy bajos. Cosas así. Una señora sana se hace un estudio de urea y resulta que los niveles son muy, muy bajos. O estos son los datos. Calcule. Y cuando usted calcula, en vez de entre 10 y 50, le da 5. ¿Cómo puede explicar lo que se ha visto? Puede ser que la mujer esté embarazada o que la mujer haya tenido una ingesta pobre en proteínas recientemente. Así. O sea, no hay misterio. No me parece que sea la pregunta más preocupante, la verdad. Digo yo. Es un laboratorio muy sencillo ese. Ya, ok. Profesor, y los niveles de Boole es de 4,5 a 22,7, ¿no? Es más bajo, sí, claro. Es más bajo. Y los valores normales de Boole es de
es de ¿cuánto? Es entre esos, ¿no? Me lo acabas de decir, claro. Sí, ¿no? Urea se mueve entre 10 y 50 y el Ajá. PUM entre 4 y pico y 20 y algo. Es 2 veces menos aproximadamente. Y la fórmula de urea es igual a factor de calibración por absorbancia de la muestra de problema. Claro, pero eso no es para urea. Eso es para cualquier cosa que tú vayas a calcular con la Weber-Burke. Esta es la Si Weber-Burke. lo pongo en el Sea examen, urea, igual cuenta, ¿no? O sea, la fórmula, o sea, si uso esa fórmula en el examen, ¿cuenta también? ¿Está bien? a ver, escúchame, es lo que te iba a decir. Eso no es una fórmula para calcular urea. Esa es una fórmula que se usa porque todo lo que has hecho, desde el laboratorio 1 hasta el último, cumple con la ley de Lambert-Beer. Y si cumple con Lambert-Beer, que dice que la concentración es proporcional a la absorbancia, como hay una línea, estamos hablando de matemáticas, como la función es lineal, se te cumple una regla de 3 que dice que la concentración del estándar entre su absorbancia es igual a la concentración de la muestra entre su absorbancia. Eso no tiene nada que ver con la urea, eso tiene que ver con urea, con glucosa, tendrá que ver con ácido úrico más adelante, con cualquier cosa que tú cuantifiques en un espectrofotómetro, siempre vas a usar esta ecuación, porque se cumple Lambert-Beer, que dice que la concentración del estándar, suponte que esta sea la concentración del estándar, con respecto a su absorbancia, es proporcional a la concentración de la muestra, supone que sea aquí, con respecto a su absorbancia. Entonces, como hay una proporción, como es lineal la relación según Lambert-Beer, pues tú puedes usar esta fórmula para calcular urea, glucosa y lo que te dé la gana. Siempre que uses un espectrofotómetro y demuestres, no tienes que demostrarlo tú matemáticamente, el inserto del kit te dice que la relación que vas a encontrar es lineal. Entonces, por eso tú usas esta fórmula, para urea y para lo que sea. Lo normal es que en el examen repitas esto varias veces. Determine glucosa, vas a usar esta ecuación. Determine proteínas totales, vas a usar esta ecuación. Determine urea, vas a usar esta ecuación. No hay más nada que hacer, no hay misterio, siempre es la misma ecuación porque siempre hay una relación lineal. Claro, esa relación lineal puede ser que no se cumpla, pero eso es en casos que tú no probaste en el laboratorio, que tú estés diseñando un sistema y resulte que sea así, que al final no se cumpla la relación lineal. Ahí tú tienes que diluir la muestra, es otra historia, ¿ven? Pero para lo que tú has ensayado en el laboratorio, proteínas totales, glucosa, urea, tú siempre trabajas en este rango. Y por lo tanto siempre vas a usar la misma fórmula. Esa fórmula no es de urea. Esa fórmula es para cualquier cálculo que vayas a hacer. ¿Comprendes? ¿Quedó más claro? Sí, profesor. Ya. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este tema? Sí, Listo. doctor, en la casa, Dime. sí, justo en la otra que hicimos clase virtual con nuestro doctor de laboratorio nos indicó que nos iba a preguntar tipo fundamentos. En este caso, en el fundamento, por ejemplo, para hallar lo que es los niveles de urea en suero, ¿cuál sería? Un segundo, por favor. Denme un microsegundo. Un microsegundo. Nos iba a preguntar, por ejemplo, fundamentos. Y en este caso, en el caso del ciclo de de la urea, ¿cuál sería el fundamento de la determinación del nivel de urea en suero? Tú dices desde el punto de vista técnico. Ajá. Bueno, ya de alguna manera lo comenté. Primero, es una prueba espectrofotométrica o colorimétrica, para que lo digas más sencillo, o sea, mides algo relacionado con el color. Bien, es lo primero. Una técnica colorimétrica que usa la espectrofotometría, porque usas un espectrofotómetro, colorimétrica, que usa espectrofotometría, cuantitativa, porque vas a medir números, vas a determinar números, vas a cuantificar. 4 es una técnica en la cual no mides directamente el analito, porque ya lo dije antes, tú no mides urea, la urea no tiene color, tú no mides la concentración de urea directo. Tú la urea, no tú, no, el reactivo, obvio, la enzima, la ureasa, degrada la urea, aparece amonio y el amonio reacciona con otros compuestos que están en el kit, no me sé el nombre, silicilato de no sé qué, son 2 nombres muy raros, y cuando interactúa con ellos, aparece un compuesto coloreado. Entonces, aunque es una técnica colorimétrica, espectrofotométrica, en rigor tú no mides directamente el analito, sino que tú mides el resultado de transformar ese analito por acción de la enzima ureasa y luego por la reacción con otros reactivos, valga la redundancia, que genera el compuesto coloreado. Entonces, es una medición de alguna manera indirecta. Tú realmente no cuantificas la urea, sino un surrogado de la urea, una molécula que se produce al transformar la urea. No sé qué otra cosa técnica podrías necesitar.
Pero me refiero, perdón, discúlpame, ¿qué otro fundamento técnico podría él preguntarte, la verdad? Eso es lo que se me ocurre decirte, ¿no? Porque me imagino que no te pregunte cuántos microlitros de urea se coloca, digo yo. En este caso sí, la técnica, si mal no recuerdo, lleva como 2 pasos. Un primer paso donde usted incuba la muestra y el estándar con un reactivo, que es la mezcla del 1 y el 3, me acuerdo que se llaman así los reactivos, los incuba y está la ureasa, y después añades el reactivo 2, que es el que permite que el amonio interactúe con ese segundo reactivo y aparezca color. Y luego vas al espectrofotómetro y a una determinada longitud de onda evalúas la absorbancia. Entonces, si tú me dices en rapidito, profe, ¿qué elementos técnicos definen esta técnica? Valga la redundancia, es un método colorimétrico basado en espectrofotometría, cuantitativo, donde usando la actividad enzimática, en este caso de la ureasa, tú generas un compuesto que luego, con otros reactivos del sistema, del estuche de reactivos, cambia de color y absorbe a determinada longitud de onda. Y luego, obvio, utilizas el principio del Lambert-Beer, que es esa línea que yo dibujé hace un rato, para hacer los cálculos. O sea, no sé qué otro detalle podrían preguntarte, ¿no? No, sí está bien, doctor, muchas gracias. Ya. Listo. Ya, entonces voy a volver a... de hecho estoy compartiendo todavía la pantalla. Ya, perfecto. Ya, están viendo la pantalla otra vez, ¿verdad? Sí, sí se ve, profesor. Entonces, el próximo laboratorio, o sea, el que le siguió a la urea, fue el de métodos diversos para determinar biomoléculas.